Shalom. Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes, como siempre desde el lugar donde nos estén acompañando. Y bueno, muy feliz acá de un nuevo viernes en este hermoso programa de María Magdalena la Bien Amada con nuestra sección de Cábala Urbana. Hoy está acompañándonos como cada primer viernes del mes, Mario. Hola Mario, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Marisa? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Es difícil, vieron al marido presentarlo así y que él me responda Marisa, que suena todo muy fuerte. Pero bueno, hoy Mario nos va a estar contando acerca de, ya estamos llegando casi al final de las dimensiones del árbol de la vida y hoy es el turno de Jochma, que Jochma es nada más y nada menos que la sabiduría. Y a mí me gusta mucho algo que Mario siempre dice y hoy seguramente nos va a explicar, donde dentro del judaísmo, tal vez dentro de la tradición de la cábala, no sé si lo digo bien, todos somos aprendices de sabio, ¿no? A lo largo de nuestra vida siempre aprendemos. Así que bueno, Mario, te doy la palabra para que nos empieces a contar de qué se trata esta dimensión. Bueno, muchas gracias. Mira, el tema es el siguiente. Queda claro de que no se puede ser sabio absoluto, como no se puede ser absoluto en todo en esta realidad. No existe el justo absoluto, la mesa absoluta, el sabio absoluto. Lo absoluto solamente le corresponde a la divinidad, le corresponde al infinito. Entonces, cuando hablamos de sabio, ¿quién puede decir que alcanzó la totalidad de la sabiduría del universo? Nadie. Por lo tanto, siendo limitados, siendo imperfectos, nosotros todos nos tenemos que considerar, como se dice en hebreo, Talmid Jajam. Talmid quiere decir aprendiz o alumno, Talmud, eh, aprendiz de sabio, ¿qué quiere decir? Podríamos decir, bueno, un alumno eterno que está en todo momento está aprendiendo, que siempre hay algo nuevo para aprender, algo que todavía no hemos aprendido, y por lo tanto que toda nuestra vida está al servicio de la revelación de la luz, es decir, está al servicio de revelar secretos que nosotros no conocemos. Entonces, lo que nosotros hacemos en la cábala es ampliar el cli, ampliar la vasija, tratando de captar nuevas ideas y sobre todo, fíjate que sabio, las palabras de Jochma en hebreo, si se las distribuye de otro modo, que tú sabes que en la Cábala hay como métodos de distribución de las letras, puede ser Koachma, que quiere decir la fuerza de las preguntas. Y a mí me gustaría entrar por ahí, por este tema. ¿Por qué? Porque lo que más se trabaja en la Cábala son las preguntas. Es, en realidad, la mística hebrea es un caso curioso porque siempre nos estamos preguntando, siempre estamos trabajando las preguntas y aunque las respuestas nos satisfacen en algún nivel, esas respuestas son siempre transitorias. Mira, Abraham Abulafi, el gran cabalista nacido en Zaragoza y muerto en Malta o desaparecido en Malta, no sabemos bien cuándo, en qué momento falleció, más o menos entre 1290 y 1292, dice que cuando uno llega a una respuesta, esa respuesta no es real. Esa respuesta representa el cansancio de seguir pensando. Si nosotros no tuviéramos cansancio de pensar, esa no es la respuesta. Tendríamos que encontrar otra. Es decir, toda respuesta es una limitación que marca el cansancio de nuestro pensamiento. Si nosotros no nos cansamos de pensar, entonces estaríamos permanentemente haciéndonos preguntas de respuestas que aparentemente como que automáticamente existen, ¿no? Así que yo creo que para mí una definición muy bonita que tiene la Cábala de la Sabiduría es el poder seguir realizando preguntas, seguir manteniendo la curiosidad de levantarse cada día y tener una búsqueda, no a nivel experiencial, a nivel intelectual, en cualquier nivel que sea, pero que uno pueda seguir buscando. Claro. Bueno, está muy bien porque eso desafía, ¿no? Es un motor. Cuando uno tiene una curiosidad o cuando uno tiene un deseo de satisfacer una pregunta, encontrar una respuesta, y nos da como la oportunidad de seguir profundizando, como vos bien decís siempre, ¿no? Elevándonos a la luz. Y también, a ver, algo que quiero decir que hice mis deberes hoy, ¿eh? Tengo aquí el libro Sol 22 de Mario, ¿eh? Sí, no, yo lo había leído en alguna época, una parte, después quedó ahí porque la vida a uno lo va llevando por distintos lugares, justamente por la curiosidad
que en nuestro caso es infinita, y me gustó mucho una frase que expresás allí en tu libro Sod 22, donde decís que Jochma es la Torá que se hace carne dentro de mí. Y entiendo que también cuando venimos hablando de las preguntas que nos hacemos, de que podemos ser aprendices eternos, a partir de que siempre seguimos con inquietudes, ¿en qué momento somos aprendices de sabio? O que ya dijiste que nunca, que solamente Dios, pero creo que se aprende de todo, se aprende del bien, se aprende del mal, a partir de allí se va madurando, y por eso puedo entender la definición de que Jochma también es la Torah que se hace carne dentro de mí. Claro, porque fíjate, ¿no? La sabiduría está en el árbol de la vida, en el lado expansivo. Mm, Está justamente arriba de la misericordia y arriba del arte. Es decir, como está lo más bajo del arte como manifestación de la sabiduría, la mm, misericordia como manifestación emocional de la sabiduría, y la sabiduría está como en un nivel mental. Existirían como tres clases de sabidurías. La ujú. sabiduría mental, que es la sabiduría emocional, que es la misericordia, y la sabiduría de revelación, que se revela a través del arte, Bien. donde se revela también esa sabiduría. Las tres podemos llamarlas expansivas, masculinas, porque tienen mucha fuerza para dar. Es decir, cuando irrumpe, digamos, la sabiduría lo que hace también, y esto es un tema muy interesante, es comprender la realidad de forma circular y no lineal. Y me gustaría esto explicarlo Sí, porque siempre hay un pensamiento lógico, que el pensamiento lógico es el de la Binah, causa-consecuencia. El pensamiento de la sabiduría tiene relación con la circularidad del espacio. ¿En qué sentido? El sabio diría, o el que está dentro de la dimensión de la sabiduría, ¿cuál es la diferencia entre A y B? La diferencia entre A y B es dónde se encuentra B, porque en realidad B es también A en otra posición. claro. Por lo tanto, todo es A. Lo que pasa es que cuando cambia de posición, parece algo diferente. Ujú. Entonces, el que entra en la dimensión de la sabiduría comienza a resolver paradojas, contradicciones, que aparentemente la mente lógica no puede solucionar, que realmente no puede solucionar la mente lógica. Porque justamente como es lógica, se encuentra con una situación de un tipo de lógica que no comprende. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio une las paradojas, une las contradicciones, porque entiende la ley de la oscilación constante. Por ejemplo, en la Binah, en el entendimiento, lo femenino es femenino, lo masculino es masculino. Mm, En la sabiduría no es así. En la sabiduría uno puede encontrar lo femenino dentro de lo masculino y lo masculino dentro de lo femenino. Porque la sabiduría opera como fractal. Se sabe que todo y su opuesto es lo mismo en algún sentido. Y ya. por lo tanto, esto, que es la coincidencia oppositorum, como diríamos en latín, la coincidencia de los opuestos, es lo que hace que uno tenga una visión de la realidad donde el bien y el mal están cumpliendo una función de aprendizaje y donde en realidad es como que no se rechaza el mal. En la Binah se rechaza el mal, pero ¿en qué sentido? Porque hay que rechazar el mal. En la sabiduría lo que no se rechaza es el aprendizaje del mal. En Claro. cambio, en la Binah se rechaza no solo el mal, sino el aprendizaje. En la Binah, en el entendimiento se mezcla rechazar el mal con rechazar el aprendizaje. Cuando a uno le afecta el mal, no puede rechazar el aprendizaje de ese mal. Tiene que aceptar que aprendió de ese mal. Y ahí entramos en la dimensión de la sabiduría. La dimensión de la sabiduría no dice del mal no puedo aprender nada. Al contrario, del mal sí puedo aprender y mucho. Y por lo tanto lo engloba dentro del sistema. Es como que el que entra en esta dimensión no deja de lado ningún tipo de información. La inteligencia, por ejemplo, es prejuiciosa. Claro. Dice, esto me gusta, esto no me gusta, y lo que no me gusta no lo estudio. La sabiduría dice, esto me gusta, esto no me gusta, pero si yo quiero avanzar hacia el infinito, puedo estudiar todo. No necesariamente, inclusive lo que aparentemente no me gusta, puede tener en algún momento un gusto que yo no conozco. Entonces, esta dimensión es una dimensión donde se buscan lo que nosotros llamamos en la Cábala los ahuecamientos de la realidad. Es decir, para nosotros la realidad no es como compacta, sino que está ahuecada. Hay huecos de donde viene la información.
Y cuando uno tiene una nueva idea en la cabeza, ¿de dónde le vino? Bueno, nosotros decimos en Cábala de ese hueco de información, pero ese hueco de información es el que nos da a definir quiénes somos, porque cada vez está entrando nueva información. En la sabiduría está abierta a la enseñanza, a las nuevas perspectivas, a las nuevas realidades, a la nueva luz. En cambio, la Binah, que está en la zona de seguridad, la inteligencia, no quiere moverse de la zona de seguridad, le cuesta moverse. En cambio, la sabiduría es mucho más flexible. Entonces, hay mucho más libertad de pensamiento, mucho más pensamiento crítico, mucho más ahuecamientos de la realidad, mucho menos dogmatismos, te diría que ninguno. Los dogmas aparecen en general en la Vina, pero claro, la Jojma tiene sus desequilibrios, de los que no Claro, hemos hablado. claro. Eh, gente que entra al mundo espiritual y que medita, medita, medita y se va a unos niveles de locura y de desequilibrio, de Ujú. despersonalización. Habría que empezar a hablar también de qué desequilibrios tiene esta dimensión, porque siendo tan potente en la luz, tiene los desequilibrios que le corresponden a esa potencia de luz que tiene, ¿no? Claro, entonces, a ver si no entiendo mal. La Jojma también, que tiene que ver con esta sabiduría, que es una sabiduría más expansiva, más amplia, también da como el espacio al desarrollo de esa sabiduría interior de la intuición. Por eso vos decís, hablas justamente de los desequilibrios, ¿no? Porque a veces esas personas que se atreven a explorar cosas que no podés filtrarlo por la mente, que pasa desde otro lugar. Entonces, eso lo encontraríamos aquí en la Jojma. Claro, claro, fíjate que en la Jojma se llama el espacio del conocimiento intuitivo y también en hebreo Nebuá, quiere decir la profecía. Los Ah, profetas estaban, y fíjate, a mí me gusta decir algo que poca gente sabe, porque como viene del hebreo, no todo el mundo conoce el hebreo, el término Naví, que en hebreo quiere decir profeta, el que tiene Nebuá, el que tiene profecía, es el mismo término que se utiliza para vidente. ah, Quiere decir que cuando uno va a un vidente, en hebreo va un profeta. claro. Ah, Estamos ok. utilizando el mismo término. El profeta es vidente. Ahora, el profeta ve, puede ver de acuerdo a la naturaleza de su propio lenguaje, a nivel simbólico, a nivel auditivo, a nivel olfativo. Hay mil formas Sí, de sí, sí. conocimiento intuitivo. Ahora, ese conocimiento intuitivo, si no está organizado, se vuelve peligroso. La persona se puede desequilibrar. Entonces, Mm. los que entran al mundo espiritual, siempre y sobre todo en la Kabbalah, se les advierte de un gran entrenamiento psíquico, una gran fuerza emocional en la dimensión de la Tiferet, dimensión que nosotros ya hemos visto en su momento en otros programas anteriores, porque cuando comienza a entrar luz en la Jojma, ¿no? Cuando la gente medita o canaliza, a veces puede entrar tanta cantidad de luz que la persona puede romper el clip, puede romper la vasija, es decir, puede quebrarse ante tanta cantidad de información, porque lo importante es organizar esa información, no solamente recibirla, porque si uno la recibe y no la organiza, está ante un Claro, problema. problema. Y aparecen problemas. De hecho, a ver, creo que conocemos muchos casos, Eh, nosotros particularmente, de personas que han entrado con muy buena intención al mundo espiritual y que sí. se han perdido de la cantidad de información porque no han podido abarcar esa información. Por lo tanto, yo creo que en esta dimensión que estamos tratando en la Jojma, tiene que haber una gran responsabilidad de la luz que uno trae a este mundo. Claro, eso te iba a preguntar, y para no caer en esos desequilibrios, porque a veces, claro, la persona no piensa que se está abriendo y que de repente le va a venir un caudal de información o va a empezar a tener manifestaciones, como vos dijiste, o auditivas o visuales o olfativas, porque hay veces que hemos conocido casos de algún desequilibrio verdaderamente importante. Entonces, cuando esto ocurre, cuando la jojma, digamos que se desequilibra de esta manera, ¿cómo se hace para volver a equilibrarla? ¿Cómo se hace para decir, bueno, mira, empecé a recibir todo esto? ¿Qué hago con todo este paquete de información, de cosas que se me manifiestan, donde siento que puedo perder el control? ¿Qué tiene que hacer esa persona Esa para persona, volver a convivir con su vida y esta nueva realidad? en principio, dejar de meditar. Hay muchísima gente que sigue meditando y meditando y meditando y sigue abriendo más el flujo de información.
Mm. Y no tiene ningún sentido, porque si no puede controlar el flujo de información, tiene que dejar de meditar. No en todos los casos, justamente hay gente muy racional, muy dogmática, que hay que llevarla a la meditación, pero en casos de demasiada canalización hay que controlar esto porque se desborda la persona, puede tener desbordes y esos desbordes no son buenos. Entonces, lo primero es que si está meditando, empiece a dejar de meditar o medite menos y luego que se ponga a estudiar para que empiece a crear conceptos que le sirvan de anclaje a las ideas que le van a venir, para que pueda explicar, revelar, escribir un libro, impartir clases o eventualmente leer, que le permitan ordenar la luz que le está bajando. Vuelvo a reiterarte que la Jojma tiene tanta cantidad de luz que nosotros no tenemos ojos que están preparados para esta luz. Por eso muchas veces decimos que la cábala te entrega las gafas, ¿no? En América Latina los anteojos, te Sí, entrega los anteojos o las gafas para poder aguantar la luz de la divinidad que te viene, porque si no puedes aguantarla y no la puedes captar y no la puedes organizar, ¿de qué te sirve ese canal? claro. Y Mario, si tuviéramos que identificar a la Jojma con un personaje, que yo sé que vos tenés tu árbol muy bien armado con cada personaje del Antiguo Testamento, ¿quién sería? Yo tengo la respuesta aquí en tu libro, pero... Claro, pero no nos copiemos, ¿no? El personaje es Adán y quiero mostrar algo que me parece muy, muy importante. Fíjate que la parte oscura de Adán en la Cábala se llama Samael. Ajá. La parte oscura de Adán es el desequilibrio del Satán que encarna en la mitología del Génesis en el Nahash, en la serpiente. Ujú. La serpiente, cuando va a Eva, le dice algo que es verdad. Le dice, si tú comes de este árbol, se les van a abrir los ojos como Dios. Y realmente comen y se les abren los ojos y comienzan a conocer. Quiere decir que hay un tema muy interesante, que la serpiente no dijo una mentira, sino dijo la verdad. Y de alguna manera, desde esa luz que les trajo la serpiente, los sedujo por la luz. Por eso al Satán en la tradición en general del cristianismo se lo llama Lucifer, porque Claro, es el que encegueció con la luz. Satán no trae oscuridad, trae mucha luz. Y justamente claro. por traer tanta luz, justamente por traer tanta luz, la cosa se vuelve oscura, porque cuando tenés mucha luz no ves nada y quedas ciego. Entonces, Eva come porque le da una verdad de luz, Lucifer, que es la parte de seducción de Adán. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el problema? El problema es que comió antes, podía haber comido más tarde y probablemente ya estaba entrenada para poder aguantar ese conocimiento. Por lo tanto, fíjate que en la tradición de la Kabbalah, el propio comer no es la prohibición fue En el que se momento. momento, es decir, se adelantó. Entonces, lo que pasa con la sabiduría es que las personas se adelantan a recibir un nivel de luz que no les corresponde todavía, no lo merecen. Claro, claro, Hay claro. que entrenarse muchos años en el mundo espiritual para... Hay gente que entra en el mundo espiritual y en 2 años quiere como llegar a la iluminación y quiere conectarse. Cuidado, cuidado. Vaya de Claro. a poco, lea poco, estudie poco a poco, vaya, porque va a llegar, no tiene que desesperarse. En verdad hay un deseo del alma por la luz divina, entonces hay un cierto tipo de desesperación lógica, si se quiere, por parte del alma. Pero aquellos que trabajamos hace muchos años en el mundo espiritual y hemos visto muchos desequilibrios, sabemos que lo bueno es ir lento, porque ir despacio es ir rápido en la cábala. A ver, como dice, pues, ¿sabés qué me viene? ¿Qué ejemplo me viene? Muy básico, pero ¿viste cuando el mosquito va a la luz, se siente muy atraído y a veces va y finalmente cuando llega a la luz se quema y lo ves caer? Bueno, ese me parece que es un ejemplo muy gráfico también. Un ejemplo perfecto porque así le pasa a mucha gente en el mundo espiritual. Claro, Se acerca a la luz y termina que se quema, termina porque quemado. yo siempre también pienso esto, ¿no? Como que, y lo hemos hablado, que la luz
desde luego que ilumina, pero también quema y hay que ser cuidadoso con la administración. Y por eso me gusta esto que vos decís, vayan de a poco, paso a paso, lean, no es abrirse de golpe a todo. Quiero las manifestaciones, quiero meditar, quiero tener regresiones espontáneas, saber qué me pasa acá, viajo para ver qué siento allá. Bueno, ¿no? Es como, También cuidado que puede existir lo que se llama el ego espiritual, es decir, se idolatra el método sí, porque yo quiero llegar a tener ese tipo de luz y entonces hay como, bueno, yo he llegado a tener ese tipo de luz, pero se pierde la idea central de lo que es la información para pasar, por eso en el mundo espiritual también se puede desequilibrar el ego, está más bajo, está en la yesod, pero puede claro, llegar a empujarnos a la luz sin estar preparados. La cuestión aquí clave es saber cuándo uno está preparado. Y uno nunca sabe cuándo está preparado hasta que no pasa la experiencia. claro, Pero uno se da cuenta cuando el auto se está moviendo. Es decir, a ver, yo no tengo que pasar la experiencia de un choque para saber que no tengo que ir a 180 kilómetros por hora. Pero yo sé que cuando ya pasé de 120 a 130 y el auto se me empieza a mover un poco, o si pasa a 140, la cosa se va poniendo peligrosa. Entonces, ¿qué claro, hago? Voy bajando de velocidad. muy bien. Entonces, esta misma analogía habría que llevarlo también a esta dimensión. Cuando uno está acelerando, ya se da cuenta que está acelerando, vaya frenando. No llegue a Claro, 180 y choque. Entonces, porque es ahí donde aparece el ego desequilibrado y te dice, tú puedes, porque el ego desequilibrado se confunde con el deseo del alma de llegar a la luz. Es ujú, decir, hay un deseo del alma de llegar a la luz, hay un deseo de Eva de ser como Dios. Y entonces, ¿qué hace Lucifer? La empuja con ese deseo. El deseo es válido. Es decir, claro, el deseo es válido pero claro, la pregunta que tú te haces es, ¿tú quieres llegar a la ciudad o quieres chocar en el camino? Si vas a 180, o vas a chocar o vas a llegar más rápido, pero las posibilidades que choques aumentan. Entonces, lo que dice la Cábala en Jojma es, si vas subiendo poco a poco, vas subiendo rápido, porque vas integrando, vas muy bien, conquistando la luz y la vas integrando, te vas entrenando. Es claro. decir, el que por primera vez conduce un auto no va a 180 kilómetros por hora, que yo No, sepa, tiene que ir a menos, porque si no, no se le descontrola el auto. Entonces, eso es un entrenamiento. Un día lees una cosa, otro día lees otra cosa, otro día meditas, otro día dejas de meditar. A ver, si estás 8 horas meditando, 4 horas todos los días, hay gente que enloquece, que se desequilibra. A toda esta gente decirle que frene, que se organice, que integre, que es importante integrar toda esa luz para seguir avanzando mejor. muy bien. Bueno, muy claro, muy linda esta dimensión también de Jojma para seguir explorando. Nos quedamos sin tiempo, Mario. Nos queda un minuto y a mí me gustaría que le muestres a la gente algo que tenés por ahí nuevo, recién llegado sobre tu escritorio. ¿Te gustaría? Me encantaría, Era me una encantaría. novedad que ya vamos a hacer un programa para que Mario presente Aquí apareció. el nuevo libro que está Cosas de la recién cábala. llegado. ¿Mm? Joyas de la Cábala, dice grandes temas de la espiritualidad judía. Este es un libro que va muy de la mano con Cábala Urbana también, porque es un libro donde hay muchas frases seleccionadas por Mario, interpretadas por él, y que verdaderamente está al alcance de la comprensión de cualquiera de nosotros. Así que yo quería tener la primicia en el programa, ¿eh? La tienes porque, mira, salió nuevo, me lo entregaron hace 2 horas. Por eso. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo. Mario, gracias como Al siempre. contrario, un placer y nos vemos dentro de un mes. Dentro de un mes, si Dios quiere, con el próximo programa. Un beso grande a todos, Shabbat Shalom. Y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes.